Bueno, en esta jornada de día miércoles, por aquí pasa siempre Julia Merediz. El marco que vamos a tener es no solo el cierre de mes, sino, bueno, el marco del 1 de mayo, el día de mañana, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Por ahí vamos a ir, Julia, ¿qué tal? Sí, anticipo un feliz día. Sí, está En muy principio, bien. Sí, para sí. nosotros y Y nosotras. para toda la audiencia. Para todos, Sí. sí, para todos y todas. Pero bueno, nosotros trabajadores de la comunicación popular y trabajadores cooperativos, un perfil particular de trabajadores. Y por ahí de eso se trata hoy, recuperar, reconocer y revisar esos trabajos que hacen muchos compañeros y compañeras y que históricamente han sido invisibilizados o han sido castigados o han sido penalizados. Y que sin embargo son trabajos y hay un arduo trabajo por defender ese derecho del reconocimiento. Uno lo hemos nombrado varias veces y hemos tenido presentes varios testimonios que son de los y las trabajadoras comunitarias o educadores populares que tienen una tarea territorial enorme desde hace más de 30 años en el acompañamiento fundamentalmente a pibas y pibas en el territorio. Las cocineras del barrio, las educadoras populares, las cuidadoras, digo, todas esas personas que diariamente invierten mucho tiempo de su vida en algo que entendemos es el acceso a un derecho, ¿no? El cuidado, la contención, el alimento, la educación, tal vez no la educación formal, pero sí la educación al fin. Y son tareas que damos como por sentado y naturalizadas y que no son reconocidas como trabajadores. ¿Qué es no ser reconocido como trabajador? No tener acceso a una jubilación, no tener acceso a una obra social, no poder discutir una paritaria y estar incluso por debajo muchas veces de un ingreso al salario mínimo, que en la Argentina, convengamos, es bastante bajito, ¿no? Sí, sí. Algo de 296.000 pesos. Y también queremos compartir la experiencia de las trabajadoras sexuales, trabajo que también tiene que hacer un recorrido enorme todavía para ser reconocido como tal, ¿no? Que las precariedades son las mismas, que las necesidades de quienes ejercen el trabajo sexual son las mismas de cualquiera de nosotros y de nosotras en términos de sostener la vida, sostener a los hijos y a las hijas, de tener un lugar donde vivir, de tener acceso a la vivienda digna. Y para eso vamos a contar con la palabra de Georgina Orellano, que es la secretaria general de AMAR. AMAR es el sindicato de las trabajadoras sexuales en la Argentina, que tiene más de 30 años y que nace a la luz de una CTA allá en la década del 90, que venía a pensar en los trabajadores y en las trabajadoras desocupadas, por ejemplo. Claro, aparte tiene un recorrido de sindical colectivo, digamos. Sindical y colectivo. Parte de la CTA hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, exacto. Así que si te parece, la escuchamos en un primer tramo. Nosotras hace 30 años que estamos organizadas en Argentina y luchamos para que nuestro trabajo sea reconocido como una actividad laboral para poder salir de los marcos de ilegalidad, de clandestinidad y de constante vulneración a nuestros derechos. Atravesamos una situación crítica en donde el aumento de la violencia institucional lo que ha hecho en la vida cotidiana de una persona que ejerce el trabajo sexual es exponernos a situaciones de mucha violencia por parte de la fuerza de seguridad, procedimientos operativos, racias, requisas en el espacio público, robo del dinero y pertenencias del valor de nuestras compañeras, detenciones de maneras arbitrarias. La verdad que la situación habitacional también es un problema que atravesamos con desalojos, con compañeras que están endeudadas, que no saben cómo seguir sosteniendo sus alquileres, con compañeras que ya se encuentran en situación de calle, con la aparición de nuevas estrategias de subsistencia que tienen que ver con el narcomenudeo, de situaciones de mucha precariedad, de compañeras que no podemos ser testigos ni testigas de poder reconocernos bajo un estado de derechos, que no sabemos lo que es tener derechos, y no hablamos solamente de derechos laborales como obra social y jubilación, sino derecho a poder transitar el espacio público, derecho a poder acceder a una vivienda, a una educación, de acceder a una salud de manera integral. Atravesamos hace muchos años un estado policial y un estado criminal
donde nos han impuesto siempre la categoría víctima para poder reconocernos, y es una categoría que a nosotras nos incomoda, que no nos representa, que no nos pensamos como tales. Nosotras nos reconocemos como trabajadoras precarizadas. Bueno, hay mucho de la precariedad también, Sí. ¿no? Mucho de pensar en que hoy el trabajo, convengamos también que el trabajo sexual tiene una mirada social basada en la moral, ¿no? Entonces mucho de lo que ella relata en términos de tratarse de una tarea ilegal, de la clandestinidad en la que se ven absorbidas, y fundamentalmente del tipo de violencia institucional de la cual son sujetas las compañeras trabajadoras sexuales. Me parece que es uno de los elementos también más duros y más fuertes de este sector. Y porque esa barrera moral es lo que te anula incluso para tener derecho a reclamar por esos derechos. Exactamente, ¿no? Digo porque comparativamente con las trabajadoras comunitarias, bueno, hay una infantilización, una romantización sobre esa tarea que se hace por amor, por vocación, ¿no? Por militancia incluso, no importa el término, y no se la contempla como una tarea remunerada y con sus derechos. Bueno, en este caso también con una mirada de carácter moral, ¿no? Se justifica esas acciones de violencia institucional tan que las atraviesan tanto. Si les parece, escuchamos la segunda parte en la que se enfrentan también a otros temas. Tenemos que reformar y reformular nuestras estrategias comunitarias de cómo nos sostenemos, cómo seguimos sosteniéndonos en una situación crítica y precaria y de violencia institucional que atravesamos casi todos los días. ¿Qué le demandamos al Estado, teniendo en cuenta ahora qué Estado tenemos? También cómo pueden ser, ¿no?, la apertura de diálogos con sectores que antes fueron parte del Estado, que siguen siendo parte de las instituciones. ¿Qué tipo de diálogo y apertura para que puedan escuchar nuestra situación actual sin que nos infantilicen, sin que nos higienicen, sin que nos sigan arrojando el derecho penal y el control policial hacia nuestros cuerpos, hacia nuestros barrios, hacia nuestros trabajos informales? Para nosotras es muy importante poder seguir dando los debates incómodos, es muy importante poder contar verdaderamente las estrategias de supervivencia y que nadie se horrorice, sino que se le tienda una mano a las compañeras y compañeros que hacen lo que pueden con lo que tienen a su alcance. Y lo que vemos con mucha preocupación es que algunos actores que deberían ser nuestros aliados porque tienen discursos progresistas, discursos de izquierda, incluso discursos del campo de derechos humanos, le siguen hablando a un sujeto que no somos nosotras, le siguen hablando a un sujeto que no es un sujeto que habite por lo menos en los barrios nuestros, que no es un sujeto que ejerza trabajos registrados, que no es un sujeto que quiera un Estado presente, que es un sujeto que también nos hace mucho ruido, ¿no?, la defensa tal a los pactos democráticos, cuando nosotras no somos sujetos y sujetas que hemos transitado en espacios de democracia. Pero bueno, sí somos conscientes de que la única manera de poder dar estas discusiones, la única manera de poder discutir qué Estado queremos, criticar las instituciones tal y cual son pensadas desde la blanquitud, desde una lejanía sobre las verdaderas realidades y estrategias que llevan adelante muchas personas de los sectores populares, es haciendo política. Por eso para nosotras la militancia y la política siguen siendo, dentro de todo el horror que transitamos, las únicas herramientas posibles de que nuestras voces sigan siendo escuchadas, de que nuestras voces sigan incomodando a ciertos sectores que ni siquiera pueden cuestionarse los propios privilegios en los que habitan y con los cuales viven. Cuando menciona sin que nos higienicen, ¿no? Porque quizás hay alguien que no sabe hacer qué referencia, dónde hacer pie ahí. Bueno, porque hay mucho de la mirada, bueno, esto que decíamos de la mirada moral, de la condena, bueno, ¿por qué no eligen otro trabajo? ¿No? Bueno, hay mucho de eso, y en eso Georgina y sus compañeras suelen ser muy claras. Primero, defender eso que es lo que hacen como un trabajo. En segundo lugar, y que es lo que hace referencia en esta segunda parte, es la necesidad de transformar los mecanismos de transformación justamente y ejercitar la escucha.
¿no? Que solamente entendiendo los modos de supervivencia, de trabajo y las necesidades de cada uno de los sectores, a quienes les corresponde y a la sociedad en general, podemos, ¿no? Generar empatía, modificar. Yo la escuchaba, ¿no? Y en esta demanda por ser escuchadas y también por la generación de incomodidad, ¿no? Pensaba y recomiendo, no sé quién para recomendar, pero también pensaba en cómo leen y cómo entienden el trabajo los jóvenes hoy, ¿no? Y a veces desde la mirada de los adultos o adultocentrista o de las experiencias previas, ¿por qué? ¿No? Tenemos como también siempre el dedo levantado para decir qué es lo que los demás tienen que hacer. Recomiendo, porque está hecho desde la mirada de una joven, un breve documental que lleva adelante Ofelia Fernández, que se llama Cómo ganar plata. Y entonces les habla a los jóvenes, bueno, de cuáles son los distintos sectores de la famosa PEA, ¿no? De la población económicamente activa, y cómo hay una enorme diversidad en el acceso al trabajo y a los modos de supervivencia, ¿no? Del trabajador formal, del trabajador asalariado formal e informal, de los trabajadores precarizados. Yo incluiría también en esto estas tareas y estos trabajos que históricamente no han sido reconocidos y que se les aplican categorías o de higienización o de moralidad o de que son solamente resultado de la militancia. Creo que son trabajos, creo que tienen que, incluye historias generalmente de mujeres, ¿no? Porque también esta es la particularidad, son mujeres pobres, son mujeres que tienen que sobrevivir y muchas veces condenadas por el Estado, por la violencia institucional y ni hablar por la condena moral que significa este tipo de trabajo también. Julia Meredith pasó por aquí, hicimos un poco de previa, pero también marco en el 1 de mayo, Día de los Trabajadores, habló de las trabajadoras. Cruce. Cadena con